Continuaremos con el estudio de las lesiones traumáticas frecuentes del miembro superior. Las fracturas de húmero proximal son una lesión muy frecuente, correspondiendo casi a la mitad de las fracturas del húmero, y son más que nada frecuentes en pacientes añosos y mujeres, producto de traumatismos de baja energía como caídas de propia altura, si bien también se las encuentra en pacientes jóvenes luego de traumatismos de alta energía o politraumatizados. Podemos dividir el extremo proximal del húmero en varias regiones, varios fragmentos que se van a desplazar en direcciones predecibles por acción de los músculos que se insertan en cada uno de ellos. Entonces, de esta manera podemos ver cómo el troquíter siempre tiende a desplazarse en dirección superior y posterior por acción de los rotadores externos del manguito rotador. El troquín tiende al desplazamiento medial por acción del subescapular y la diáfisis humeral al desplazamiento medial también por tracción del músculo pectoral mayor. Casi todas las clasificaciones para el estudio de estas fracturas, como por ejemplo la de NIR, una de las más usadas, se basan en la cantidad de estos fragmentos comprometidos y desplazados. Estas lesiones van a dar un cuadro clínico caracterizado por dolor y tumefacción e impotencia a la movilización del hombro. Puede haber mucha equimosis regional y es importante evaluar la función del nervio circunflejo, que por su relación cercana con el cuello del húmero puede verse afectado. Si bien la función motora por inervación del deltoides va a ser muy difícil de explorar, podemos evaluar la sensibilidad en la cara lateral del hombro y del brazo. Para el estudio empezaremos con las radiografías, el radiográfico de frente y perfil. Muchas veces adquirimos el perfil con la proyección de I escapular para evitar andar rotando el hombro, lo cual puede ser muy incómodo para el paciente. Tratamiento conservador, que es muy frecuente, lo realizamos con inmovilización con Belpo de Lycra por 4 semanas, luego de lo cual se comienza con la movilización progresiva y todo el tratamiento de rehabilitación y fortalecimiento. Es importante instruir al paciente en movilizar el codo desde la primera semana para evitar la rigidez del codo y el edema del miembro. Tratamiento conservador lo usamos entonces en fracturas no desplazadas y en fracturas conminutas en pacientes ancianos con baja demanda funcional. Tratamiento quirúrgico tiene varias opciones. Por ejemplo, para las fracturas simples desplazadas, la reducción abierta de fijación interna, ya sea con placa anatómica, lo más frecuente y más estable, clavijas o tornillos. Para fracturas complejas en pacientes jóvenes, siempre se trata de reconstruir lo más anatómico posible el húmero proximal, si bien a mayor complejidad de la fractura, mayor riesgo de osteonecrosis posterior. Y en fracturas complejas en pacientes añosos se puede recurrir a la hemiartroplastía. Vemos acá unos ejemplos, como este paciente masculino de 76 años, que después de una caída de propia altura sufrió una fractura con importante desplazamiento del cuello del húmero, tras lo cual se realizó en el momento agudo una fijación temporaria con clavijas, y 2 semanas después se pudo realizar la reducción abierta y fijación con placa bloqueada para húmero proximal. Este otro caso, un paciente joven de 38 años, después de una caída de 2 metros de altura, con una fractura sin tanto grado de desplazamiento, pero por tratarse de un paciente joven, se decidió también hacer la reducción tanto del cuello como de la tuberosidad y la fijación con placa. En este último caso, una mujer de 68 años con una luxofractura. Observen cómo el húmero tiene todos los elementos que habíamos visto antes comprometidos y además con luxación del casquete articular. En este caso tan complejo, por un mal pronóstico de la reconstrucción, se decidió proceder con una hemiartroplastía. La luxación glenohumeral es un problema frecuente en el hombro
Es muy común esta lesión por la amplia movilidad que tiene el hombro. El hombro sacrifica estabilidad para ganar movilidad. Vemos aquí una imagen de que nos muestra los ligamentos glenohumerales. Los más importantes para este caso son los ligamentos glenohumerales anteriores, que son 3, ligamento superior, medio e inferior, con los refuerzos dinámicos de los tendones del manguito rotador. Los pacientes que sufren una luxación glenohumeral concurren con mucho dolor, el hombro fijo en abducción y rotación externa, una deformidad característica que se llama el signo de la chartera. Lo más común es que sean pacientes jóvenes, deportistas de impacto, y es muy importante siempre evaluar la función neurológica previo a cualquier maniobra de reducción. Recordemos la diferencia entre una luxación, que es una separación completa y permanente de las superficies articulares, y una subluxación, en el cual esta separación es incompleta. Las luxaciones de hombro corresponden al 45% de todas las luxaciones del organismo, lo cual es un porcentaje enorme, y de estas luxaciones el 85% tienen dirección anterior o anteroinferior. Entonces la luxación anterior o anteroinferior es la más frecuente, se produce por abducción, extensión y rotación externa del hombro, con un desplazamiento anterior e inferior de la cabeza. El diagnóstico es lógicamente con radiografías. Es importante tomar un buen frente de la escápula para ver bien lo que sería normalmente la interlínea articular glenohumeral, que no va a estar conservada. Vamos a ver una yuxtaposición de imágenes. Y en el perfil vamos a poder ver si el desplazamiento del húmero es anterior o es posterior. El tratamiento consiste en la reducción articular urgente antes de las 6 horas de luxación, ya que después de ese tiempo se puede producir comenzar a comprometerse la vitalidad del cartílago articular. Se realiza la maniobra de reducción cerrada, ya sea con o sin sedación, y si esto no es posible, hay que proceder a luxación bajo anestesia general o reducción abierta en quirófano. A veces es necesario cuando se trata de luxofracturas o hay interposición de partes blandas. Por suerte no es necesario tener que recurrir a la reducción abierta. Hay varias maniobras de reducción, como las que se ilustran acá. Maniobras de tracción, con contratracción se usa la sábana en la axila muchas veces. Lo que se trata de hacer es primero recrear el mecanismo de luxación para desimpactar la cabeza humeral del borde de la glena y bajo tracción suave y constante volver el brazo a la posición normal, con lo que se consigue la reducción. Luego de la reducción hay que hacer obviamente el control radiográfico para constatar que esta sea total. Se inmoviliza con un Belpo y es de buena práctica solicitar una resonancia a las pocas semanas, luego que se haya bajado la inflamación local, ya que es frecuente que se produzcan luego de estas lesiones de la glena, a saber, el polo anterior-inferior de la glena, lo que consiste en la lesión de Bankart, y además su contraparte, que es la lesión de Hill-Sachs, en el cartílago, en el polo postero-superior de la cabeza humeral. Muy bien, las fracturas de la diáfisis humeral, vamos a estudiarlas también. Recordemos que el húmero es un hueso largo que no tolera muy bien las cargas axiales. Es más que nada frecuente en el adulto luego de traumatismos de alta energía, ya sea por mecanismos indirectos o por mecanismo directo que da fracturas conminutas o fracturas transversales inestables. Vemos un par de ejemplos, como esta fractura transversa medio diafisaria del húmero o esta otra fractura extensa, espiroidea y cominuta. El tratamiento ortopédico en estos casos es muy poco usado. Se necesita un paciente colaborador y una alineación de los fragmentos tolerable, un buen estado de las partes blandas,
y es muy frecuente la pseudoartrosis con este tratamiento, por lo cual es actualmente muy poco usado y se prefiere el tratamiento quirúrgico incluso en fracturas con poco desplazamiento, ya que brinda un mayor confort y una recuperación mucho más rápida. Está indicado de forma absoluta en caso de fracaso, que no se pueda conseguir una buena reducción o mantener una buena reducción de los fragmentos, fracturas inestables con un tercer fragmento, fracturas patológicas o fracturas con extensión articular. Las opciones de cirugía son la reducción con placa y tornillos, los clavos endomedulares o los tutores externos. Acá vemos los ejemplos que mostramos anteriormente, la fractura transversa, que es la mejor indicación para un clavo endomedular acerrojado. También existen los clavos acerrojados retrógrados para fracturas distales. Y la osteosíntesis rígida, que es un procedimiento más demandante por el abordaje quirúrgico, en el cual se produce un gran debilitamiento de partes blandas y se corre el riesgo de la lesión del nervio radial. Así que en casos en los que ya haya una lesión del nervio radial es el método de elección. Vemos acá, por ejemplo, la lesión anterior luego de fijada con una placa bloqueada. No es infrecuente la lesión del nervio radial en casos de fractura humeral. De hecho, se produce entre el 15 y el 20% de los casos de fractura y es especialmente frecuente en estos trazos de fractura, como el que vemos acá, que es el patrón de Holsten-Lewis, fracturas oblicuos o esperoideas en la unión del tercio distal con el tercio medio, ya que a esta altura el nervio radial pasa del compartimento posterior al compartimento anterior y tiene una movilidad limitada por este rafe intermuscular, lo cual condiciona que se produzcan laceraciones o atrapamientos del nervio entre los fragmentos óseos. Acá vemos, por ejemplo, un caso en el cual el nervio estaba atrapado entre los fragmentos óseos. Se pudo liberar, hacer la fijación de la fractura, tras lo cual el paciente recuperó de forma íntegra la función extensora y supinadora del nervio radial. En el posoperatorio se va a apoyar a la fijación quirúrgica o una inmovilización con Belpo, cabestrillo, y se puede comenzar de forma precoz con ejercicios de movilidad pasiva asistida en la primera semana y a partir de la tercera con ejercicios de movilización activa y carga a la sexta semana.